En este bloque quiero que hablemos de lo que pasa en el declive de Atenas. O sea, cómo ese esplendor cultural del siglo V antes de la era cristiana se ve empobrecido. Cómo esa lucha por la hegemonía entre Atenas y Esparta lo echa a perder todo. Estas guerras que tuvieron entre ellos, sumado pues a la guerra o a las guerras que habían tenido con los persas, se nota claramente el declive ateniense, precisamente por la intervención del imperio persa. Y acá es donde quiero conectar este libro con la otra fuente que les había denunciado ahorita de Heródoto. Heródoto narra con precisión y con maestría cómo es el declive de Atenas y cómo el imperio persa llega a su mayor esplendor y cómo se funda el imperio aqueménida, cuyo gran fundador es precisamente Ciro el Grande. Se preguntarán ustedes por qué en la historia no se le llama al mesopotámico Nabucodonosor II el Grande y por qué a este sí se le llama Ciro el Grande. Por la misma razón que al otro se le llama Alejandro Magno y que al otro de la Edad Media se le llama Carlomagno, porque la historiografía dominante contó a favor la historia de Ciro el Grande, pero Ciro el Grande era un personaje muy bueno militarmente, pero también tenía muchas debilidades y también murió de una manera bastante inesperada. Les voy a contar la historia de Ciro el Grande, el fundador del imperio aqueménida persa, el que reemplaza el imperio de los medos, y de Tómiris, que era la reina de un pueblo nómada llamada los Masagetas. Resulta que Ciro el Grande casi todo lo que se proponía lo lograba. Y le llaman el Grande porque venía la historia de tiranos como Nabucodonosor II, que destruyó templos en Israel, y pasar de un tipo que destruye templos a un tipo que es imperialista pero que no destruye templos y que trata de unificar las culturas. Por eso algunas fuentes un tanto anacrónicas dicen que Ciro el Grande fue el primer defensor de derechos humanos y que fue el creador de un proto jurídico derecho internacional humanitario. Lo que pasa es que como hubo tiranos tan sangrientos como Nabucodonosor II y luego llegó un tirano que no era tan tirano como Ciro el Grande, por eso lo llaman el Grande, pero la historia con Tómiris demuestra que no era tan grande, tal y como la cuenta el historiador Heródoto, que es otro de los que tengo por aquí para ustedes en este libro que ya les mostré ahorita, inspirado en las 9 musas. Aquí Heródoto nos cuenta una anécdota muy interesante que hoy quiero compartir con ustedes, y más porque es historiador de la época. Resulta que Ciro el Grande se enamoró de Tómiris, que era la reina de los Masagetas, que era un pueblo escita, que era nómada. Era un pueblo bastante particular, porque era un pueblo caníbal, pero era muy avanzado para su época. Resulta que Tómiris solamente veía como amigo a Ciro el Grande, como diríamos hoy, lo frenzoneó. Entonces Ciro el Grande se vengó de Tómiris secuestrando a su hijo amado Espargapises, y este tipo queda muy deprimido con el secuestro y Espargapises termina suicidándose. Así que Tómiris le echa toda la culpa a Ciro el Grande de la muerte de su hijo Espargapises y jura vengarse. Y dice Heródoto en este libro que en efecto Tómiris logra vengarse
de Ciro el Grande, porque le gana una guerra con su ejército nómada de escitas masagetas y logra cortarle la cabeza a Ciro el Grande y exhibirla por todo lado ante el pueblo de los masagetas, demostrando que la muerte de su hijo no quedó en vano. Y por eso mismo vemos que el imperio persa, a pesar de eso, pues logra apoderarse de esta zona. Recuerdan que ahorita hablamos de Misia, de Lidia, de Frigia, hablamos de esta parte que queda cerca al mar Egeo y a Lesbos, y también queda cerca a Esmirna, a Magnesia, a Colofón. O sea, todo esto que ven ustedes acá con este color, que es como una especie de violeta claro, todo esto ya en esta época le pertenecía al imperio persa. Entonces, por eso es que se dan estas guerras, primero de persas contra griegos, y luego se dividen los que habían peleado contra los persas, o sea, se dividen los espartanos y los atenienses y pelean entre sí. Y cuando pelean entre sí, los persas apoyan a los espartanos, y los espartanos eran muy fuertes en vía terrestre, pero el gran mérito de los espartanos es que, ahí viene el tema de los 300 y la película 300, los espartanos derrotan a los atenienses en su zona de confort. No los derrotan por tierra, sino por vía naval, que era supuestamente la fortaleza de los atenienses. Entonces aquí es donde empieza el declive de Atenas, y miren ustedes que el territorio de Atenas es muy pequeñito. Lo que está aquí de color amarillo, donde tengo el dedo en este momento, es Ática, y está Atenas y Platea. Solo esto le pertenece a los atenienses, mientras que lo que está con color verde son territorios griegos, pero que no le pertenecen ni al imperio persa ni al imperio ateniense. Okay. De hecho, pues, esas pequeñas islitas que ven aquí ustedes, Andros, Icaria, Calymnos, Naxos, miren que hay dos Naxos, el que les mostré ahorita y este. Estas islitas que están de color amarilla, Abdera, son las que le pertenecen a Atenas. Miren que no es mucho, son islitas muy pequeñas. Y miren ustedes que esto con verde son territorios griegos que no le pertenecen ni a Esparta, ni a Atenas, ni al imperio aquemenida persa. Y lo que está con naranjado, como Laconia, por ejemplo, lo que está con naranjado es lo que le pertenece a los persas. Miren ustedes que este territorio de Arcadia está con un color más claro, pero esto, si bien no le pertenece a Esparta, son aliados de Esparta. Entonces, mire que Esparta está casi que en igualdad de condiciones con Atenas, y por eso si se unen Atenas y Esparta, pues pueden medio competirle al imperio persa. Pero si se unen los persas apoyando a Arcadia, a Élide, a Laconia y a Esparta, hacen un sándwich, o más bien, para que hablemos en castellano, un emparedado con Atenas, porque atacan los persas por aquí, atacan los espartanos por acá, apoyan espartanos a persas, persas a espartanos. Entonces Atenas se ve muy débil. Y miren algo muy curioso, aquí también hay un territorio que está con café. Ese territorio que está con café, por ejemplo, como Tesalia, como Beocia, es un territorio aparte también. Y también hay una especie de territorio que se llama el reino de Dionisio, pues que también se ve ahí como bastante neutral. Y acá también está la liga calcídica, que también está por aquí arriba. Es muy pequeñita como para competir con estos. Pero miren lo grande que era ya el imperio persa en esta época, entre el siglo V y el siglo IV antes de la era cristiana. Entonces, o sea, ¿qué vale resaltar acá? Que definitivamente
la guerra del Peloponeso representó el declive de Atenas, porque esa guerra no solamente supuso un desgaste militar, sino que también estuvo acompañada de una epidemia, de una peste que afectó también bastante las poblaciones, y más en este marco y en este contexto bélico. Y sumado a eso, también hubo una fracasada expedición al territorio de Sicilia, y estas guerras intestinas acabaron con Atenas y con su hegemonía. Miremos que Sicilia es un territorio pues bastante alejado, que esta fue la expedición que fracasó y que indujo inexorablemente al declive de Atenas. Miren que por aquí en Sicilia también hay una región que se llama Naxos, otra que se llama Catana, otra que se llama Mégara, Iblea, Siracusa, Camarina, Gela, Acagras. Está también cerquita de Sicilia, está Himera, Panormos, Segesta, Selinunte y Erix. Entonces, esa expedición que se hizo de acá a acá fracasó totalmente, y eso hizo que el imperio ateniense terminara agotado y que luego naciera un nuevo imperio, el imperio macedonio. O sea que el poder no quedó totalmente para los persas ni para los espartanos. O sea, lo que hicieron los persas y los espartanos fue diezmar el poder amarillo ateniense y dárselo a Macedonia, al norte. Miren que en el siguiente libro vamos a estudiar cómo se da ese tema de Macedonia. Eso los va a mostrar de una vez, aprovechando pues que tenemos aquí el libro a la mano, para que vean ustedes cómo cambió el mapa del poder con este tema de Macedonia. Miren ustedes que ya aquí no se habla ni siquiera del imperio persa, porque el imperio de Macedonia se aprovecha de la caída de Atenas. Esparta, a pesar de ganar, no logra dominar, porque es un territorio que no es imperialista ni colonialista como para dominar. Entonces, de cierta manera, Esparta colabora para que Atenas pierda con el imperio aqueménida, pero Alejandro Magno es el que logra derrotar y tumbar el imperio aqueménida. No es Tómiris, porque Tómiris también es como los espartanos, que gana una batalla pero no gana la guerra definitiva. Logra quitar a Ciro pero no a sus descendientes. Entonces acá quiero que miremos el mapa de cómo se convierte todo esto en diferentes reinos. Ya no gobierna obviamente los medos ni los aqueménidas, ya gobierna el imperio Seleucida. El imperio Seleucida, que es básicamente lo que está con este color clarito, todo esto le pertenece al Seleucida, pero acá lo que más destaca es el reino de Ptolomeo, que es el reino de Macedonia. Y esto acá también tiene que competir con el otro reino de verde claro, que es el reino de Egipto. El reino de Casandro y el reino de Egipto, todo esto es lo que conquista Alejandro Magno. Por eso es que Alejandro Magno se da el lujo de fundar aquí en Egipto Alejandría. Y también está Epiro. Recordemos que Casandro, Lisímaco y Epiro son los que deja Alejandro Magno prácticamente en el poder. Pero el reino de Ptolomeo es el que se construye básicamente con el triunfo de Alejandro derrotando a Darío, uno de los descendientes de Ciro el Grande.
¿Recuerdan el pueblo de los masagetas, de Tomires y Espargapises? Está aquí, mire, donde tengo el dedo. Aquí está el pueblo de los masagetas, muy al norte. Heródoto los llama los escitas, pero mire que en este mapa muestra que el mar del Aral separa a los escitas de los masagetas. El hecho es que esos pueblos eran nómadas y que eran muy alejados del poder. Por eso, así una reina masageta matara a Ciro el Grande, no le alcanzaba para tumbar todo el imperio aqueménida. Y también vamos a mirar cuál fue el territorio que le quedó a los persas. Mire, el mar Arábigo, por ejemplo, el Golfo Pérsico, aquí está, por ejemplo, lo que es Arabia, aquí está Chipre, una isla bastante interesante en el Imperio Romano, y aquí está precisamente todo el tema de Alejandría. Aquí, mire que es en el bordecito de Egipto. Aquí, esta es la ciudad que funda Alejandro Magno. Miren, aquí está Tebas, que también fue muy importante en la historia de Egipto. Miren que esto de Tebas luego le perteneció a Grecia. Tebas le perteneció a Egipto, fue capital de Egipto, luego le perteneció a Tebas, que ahí recordamos a Edipo Rey. Pero miren que aquí en este mapa ya Tebas le pertenece a Egipto otra vez, pero Alejandro Magno con su imperio macedonio se apodera de Egipto. Y por eso es tan interesante ver cómo van rotando los poderes. Aquí está, por ejemplo, lo que queda de la antigua Mesopotamia. Aquí está, por ejemplo, Siria, aquí está Asiria, para que no se confunda con Siria, Siria aquí, Asiria está más abajo, aquí está Persia, aquí está Media, que de ahí vienen los medos, aquí está, por ejemplo, Sagartia, está Carmania, está Drangiana, está Gedrosia, está Aracosia. Y miren algo muy curioso, que aquí hay otra Alejandría, pero esta no es la Alejandría de Egipto, sino la del Ixos. Y aquí está Antioquía, que es de donde viene el nombre de nuestro departamento, Antioquia. Antioquía, miren, está en este puntico, muy cerquita de Tarsos, de Edesa, de Cilicia, de Chipre, de Alejandría de Ixos, y no muy lejos de Siria ni de Palmira. Aquí está Antioquía. Y aquí está Sinope. ¿Recuerdan la historia que les conté en la parte pasada de Diógenes de Sinope? Aquí donde tengo el dedito, aquí está Sinope, limitando con el Mar Negro, con Cólquida, con Armenia, y también con Bizancio, Heraclea y con Tracia. Tracia muy cercana también a Macedonia. Aquí está Sinope. Entonces miren ustedes que un mapa nos permite comprender cómo se va pasando de un poder a otro y cuáles son las dinastías que han gobernado el mundo en esta época. Primero estaba Nabucodonosor II, que era un babilonio, la última gran hegemonía del pueblo mesopotámico, destruyendo templos de Israel, también tratando de tumbar territorios que antes le pertenecieron a Egipto. Después de Nabucodonosor II estaba Ciro el Grande, luego vienen los Daríos, que precisamente es a Darío III, el último que le toca a esta dinastía aqueménida, y luego vienen los monarcas seleucidas, que empiezan con Seleuco en el año 305 antes de la era cristiana. Y por ejemplo Seleuco gobierna hasta el 281, o sea, Seleuco es prácticamente el que inicia esta dinastía, y es Filipo II en el año 65-63 el que termina esta larga dinastía, mientras que los Ptolomeos empiezan en el año 305. Algo muy interesante, porque está Ptolomeo I, está Ptolomeo II, Ptolomeo III, y así sucesivamente, y se llega hasta Ptolomeo XV, que es Cesarión, que existió entre el 44 y el 30 a.C. Cesarión es el hijo
de Cleopatra VII y de Julio César. Recordemos que cuando Julio César fue a Egipto, era un hombre casado de 52 años, se enamora de una muchacha llamada Cleopatra de 18, que es la hija mayor, pero que no es la heredera por ser mujer, y Cleopatra seduce a Julio César para quitarse de encima a su hermano esposo Ptolomeo y ella ser la heredera, y producto de esa relación extraoficial en Roma pero oficial en Egipto nace Cesarión. Y miren que Cesarión es el último de los Ptolomeos, de esta dinastía que nace a partir de la muerte de Alejandro Magno en 305 y que termina en el 30 antes de Cristo. Y también hay una serie de monarcas que son los Antigónidas, que estos también empiezan en el año 306 y que terminan en el 168 con Perseo. Y también hay otra dinastía que se llaman los monarcas arsácidas de Partia, que empiezan en el 250, mucho después, y que terminan con Bardanes en el 47, ya de la era cristiana. Es una monarquía que dura mucho más. Y también están los monarcas de Bitina o de Bitinia, también se les llama Bitinia, que empiezan en el 376, mire que una época muy cercana a Aristóteles, y que terminan en el 74 a.C. con Nicomedes. También está otra monarquía que es la del reino greco-bactriano, que empieza en el 255 y que finaliza en el 130 también antes de Cristo. Y finalmente hay otras dos dinastías que también vale la pena mencionar. La monarquía atálida de Pérgamo, que empieza en el 282 y que termina en el 128, y finalmente las monarquías del Ponto, que empieza con Mitridates en el 302 y termina en el 63 antes de Cristo. Entonces miren que estas listas dinásticas son bastante interesantes para comprender esta época, una época que también da pie a que sea Roma la nueva civilización dominante, Roma que era una república, pero que antes había sido una monarquía, y después de ser monarquía se vuelve república. Cuando Julio César tiene su relación con Cleopatra, Roma todavía no era una república, era un triunvirato, porque Julio César estaba repartiéndose el poder con otros dos. Precisamente los triunviratos hacen creer que es una república, pero cuando Julio César pierde la guerra, realmente la pierdes con los senadores. Los senadores ejecutan a Julio César por su relación con Cleopatra. Entonces ahí el poder queda dividido básicamente en dos: en su sobrino Octavio, que luego lo llaman Augusto, Octavio Augusto, y su lugarteniente, conocido en la historia como Marco Antonio. Y Marco Antonio también se seduce con Cleopatra. Y luego Octavio Augusto derrota a Cleopatra y a Marco Antonio, y con esto Octavio Augusto se convierte en el primer emperador romano, y ahí nace el Imperio Romano, se acaba la República, y con ese nacimiento del Imperio Romano, todos esos territorios que le pertenecían en otrora a los egipcios, a los mesopotámicos, a los persas, a los griegos, terminan perteneciéndole a Roma. Entonces ahí Roma ya empieza su gran expansión, siendo todavía politeísta, y con Octavio Augusto nace la dinastía Julio-Claudia, que es la dinastía que continúa con Tiberio, luego con Calígula, después con Claudio, y que termina con Nerón. Nerón es el último emperador romano de la dinastía Julio-Claudia, y eso lo trabajaremos en la próxima clase. En conclusión, la historia de Grecia es muy rica, hay muchas fuentes, y acá pues solamente hicimos como un pequeño abrebocas
hablando de cómo se pasa de la Grecia arcaica a la Grecia clásica de la filosofía, del mitos al logos, cómo se cae Atenas, gracias también a la rebelión de Esparta y al imperio aqueménida, y luego cómo Alejandro Magno recupera el ego griego fundando el imperio macedonio, que deja dinastías como los Ptolomeos, dinastías que se caen precisamente a la par que se cae Cleopatra VII, y con la dinastía Ptolomeo caída nace la dinastía Julio-Claudia, con la que se funda el imperio romano, un imperio romano que para algunos se cayó, pero para otros se transformó luego en la Alta Edad Media en imperio católico. Eso lo discutiremos más adelante en la clase de mucho más arriba, cuando ya entremos en la Edad Media, pero por ahora vale concluir que la historia griega es muy rica como para resumirla en 4 horas, pero estamos tratando de hacer el intento. Ahorita en la parte final de la clase vamos a analizar una perspectiva teórica muy interesante de un señor llamado Carlos García Gual, que es uno de los investigadores más profundos de Grecia, al lado de una señora francesa que lamentablemente no tiene videos en castellano, una señora llamada Jacqueline, que es muy estudiosa y que fue la primera mujer que dio clase en el Collège de France. Con esto terminamos este bloque y ya seguimos con el bloque dedicado a la perspectiva de Carlos García Gual.